Bueno, buenas tardes con todos los que nos acompañan hoy día. Muchas gracias por haber participado. Estamos aquí con increíbles ponentes que tienen vasta experiencia en distintas ramas. En un momento les voy a introducir. Sin embargo, quería hacerles de acuerdo que nosotros estamos recetando ahorita todo lo que son los working papers y que eventualmente van a aparecer como subtítulos el link de la página donde ustedes nos pueden mandar sus working papers o, a su vez, si tienen preguntas, dudas, sugerencias, siéntanse totalmente bienvenidos de hacer cualquier pregunta. Asimismo, quisiera que ustedes, si es que tienen cualquier pregunta de lo que vayan a exponer los ponentes, nos escriban para nosotros tomar en consideración cada una de sus preguntas y un poco ir adecuando el diálogo y encaminar. Sin ánimo de dilatar más, estamos aquí. El tema de la presentación del día de hoy es la participación en el discurso público como jóvenes abogados. Empezaremos con la ponencia del doctor Sergio Verdugo, de la Universidad del Desarrollo de Chile. Él es doctor en Derecho por la Universidad de NYU. Sus especialidades son instituciones públicas, teoría constitucional, derecho público. Dentro de sus áreas de estudio están las Cortes Constitucionales, Derecho Constitucional Comparado. Asimismo, él es miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Nuestra segunda invitada es Andrea Castañola. Ella no es abogada, sin embargo, tiene vastos conocimientos en derecho y brinda una perspectiva distinta y enriquecedora al respecto del mismo. Andrea Castañola es de la Universidad Torcuato Di Tella, en Argentina, no sé si pronuncie bien. Es PhD en Ciencias Políticas, consultora externa para el BID y el Banco Mundial. Es experta en distintas áreas, por ejemplo, transparencia, justicia, instituciones, responsabilidad pública y lucha contra la corrupción. Ella también ha publicado en varios journals de importancia, por ejemplo, en Cambridge University Press, en British Journal of Political Science, Política y Gobierno y más. Finalmente, nuestro último invitado es el doctor Juan David Gutiérrez, de la Universidad de los Andes, Colombia. Él es PhD en Política Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford y es abogado por la Universidad Javeriana. Además, tiene una maestría en Economía y Derecho y actualmente imparte la Cátedra de Análisis de Política Pública en la Universidad de los Andes. Como pueden ver, contamos con un panel de excelencia con distintos perfiles y conocimientos, entonces siéntanse bienvenidos a hacer cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier comentario. Este es un espacio de confianza en el que lo que estamos buscando hacer es fomentar el debate, el discurso, las opiniones públicas y un poco generar esa curiosidad intelectual dentro de nuestra sociedad ecuatoriana y sobre todo dentro de los jóvenes abogados. Con eso quisiera dar las pautas generales. Cada ponente va a contar aproximadamente con 15 minutos para su exposición. Después haremos un follow-up de preguntas. Sin embargo, podría ser que, dependiendo de los temas que vayan surgiendo, pueda haber un intercambio entre los ponentes, en cuyo caso iremos moderando. Y con eso doy por iniciada esta presentación y les agradezco a los ponentes por su tiempo y por habernos brindado todos los conocimientos que ustedes tienen. Empezaremos con Sergio, por favor. Gracias, Nicole. Quiero también agradecer a Johanna por la invitación. Es un tema bien importante. Cuando a alguien como yo se lo invita a hablar de este tema, lo primero que hacemos es googlear, ¿no?, cuál es la literatura que hay al respecto. Y una de las cosas que me llamó la atención, porque yo este tema no lo había investigado antes, es que se ha escrito muy poco acerca de la relación entre el abogado, el discurso público y la participación del abogado en la cosa pública. Encontré varias cosas en blogs, pero artículos en revistas indexadas, la verdad, muy poco, y en español nada. Y esto es algo que me llama la atención, porque es algo que nos debiera interesar a todos los que practicamos el derecho, ya sea desde la academia o desde alguna otra vereda. Entonces me hizo pensar, y lo que quiero ofrecerles ahora son simplemente algunas reflexiones sobre la base de mi experiencia, pero no es en ningún caso la visión de un experto que haya estudiado este tema, que haya investigado o publicado este tema con anterioridad.
Mi primera sensación es que aquí tenemos que distinguir entre cuál es la carrera de cada uno y hacia dónde queremos avanzar. O sea, es distinto el rol del abogado al rol del académico, y hay distintos puntos medios además, ¿no? Dentro de los abogados podemos distinguir entre los que hacen activismo, dentro de los que trabajan en estudios jurídicos, los que trabajan para el gobierno, también los que tienen una aspiración académica, y dentro de los académicos también podemos hacer distintas divisiones. Hay académicos que trabajan en clínicas jurídicas de interés público, que obviamente tienen que participar de la cosa pública a través de los tribunales, y después encontramos los académicos mucho más puros, ¿no? Los que están más dedicados a escribir papers y a leer, básicamente, a investigar y escribir. La pregunta que me interesa para efectos de esta presentación tiene que ver con cuáles son los costos de las decisiones que uno toma en la participación en la cosa pública. Porque uno asume un perfil, ese perfil puede modificarse en el tiempo, tiene que ver con la carrera, con el objetivo que uno persigue, y cuando uno decide estar en un perfil distinto al que ha estado antes, uno necesariamente paga costos porque tiene audiencias distintas. Y por eso me gustaría partir hablando sobre lo que tengo más cerca mío, que es el rol del académico en las facultades de Derecho. Lo primero que hay que distinguir es un académico, estoy pensando en un modelo de un académico muy puro, ¿no? Un académico que trabaja jornada completa en una facultad de Derecho, cuyo rol es enseñar, investigar y publicar. Y ese académico obviamente se tiene que regir por las reglas de la disciplina. El fin de ese académico pueden haber distintos fines dependiendo de las disciplinas y los intereses de cada uno, pero hay un fin común que debiera a lo menos iluminarlos a todos, que es el compromiso con la verdad. Y el compromiso con la verdad requiere asumir una cierta metodología. La metodología que se sigue es la metodología que es aceptada en la disciplina, que es distinta, incluso dentro de las facultades de Derecho, varía dependiendo de la disciplina que uno está siguiendo, pero hay que tener un compromiso con esa metodología. Uno puede cuestionarla, uno puede criticarla, pero hay ciertos códigos que se desarrollan acerca de cómo se hacen las cosas. Entonces tenemos un fin que es la verdad y después tenemos una metodología para llegar a esa verdad. Y cuando un académico con estas características participa en la cosa pública, por ejemplo, escribiendo una carta al director de un diario, publicando una columna, asesorando a un partido político tal vez, o cualquier otra instancia, uno habla desde la autoridad académica. O sea, uno tiene la autoritas, uno se presenta como un experto en una disciplina que utiliza una cierta metodología y que está comprometido con la verdad, y uno habla desde esa vereda. Ahora, para que esa vereda sea creíble y por lo tanto pueda producir una incidencia en eso, es necesario ser muy transparente y cumplir con ciertas condiciones que se me vienen a la cabeza. Primero, es importante ser abierto con los métodos. Los métodos pueden producir conclusiones que no necesariamente, que tienen limitaciones, ¿no? Las lecciones que uno puede sacar de los casos de estudio que uno ve, o de cualquiera sea el estudio que uno está viendo, tiene límites. Es importante ser abierto y transparente con cuáles son esos límites. Ser honesto con los límites del argumento, por lo tanto, para dónde alcanzan las lecciones del derecho comparado que estoy analizando, por ejemplo. Desarrollar perspectivas explícitas. A veces yo voy a estar hablando desde una perspectiva concreta. O sea, yo voy a hablar desde el neomarxismo, voy a hablar desde la democracia constitucional, ¿no? Uno no tiene que invertir la rueda y partir desde Adán y Eva para contar algo, pero uno tiene que ser explícito respecto desde dónde está hablando. Hacerse cargo de la literatura. Cuando uno se hace cargo de la literatura, uno necesariamente tiene que dar crédito a las personas que avanzaron la disciplina con anterioridad a uno. La academia funciona como diálogo, entonces uno tiene que hacerse cargo de ellos, explicitar qué es lo que va a avanzar y de qué modo está contribuyendo a esa conversación previa, ¿no? Así funciona la ciencia. Someterse entonces a la práctica de la disciplina, a la revisión de pares, ¿no? La audiencia de uno, la primera audiencia del académico, son los pares, son los editores de revista, son los académicos que trabajan en la misma disciplina, son los pares evaluadores de las revistas donde uno va a participar, son las personas que participan en los foros. Y por eso las investigaciones que uno sigue y las publicaciones que uno hace no deben depender tanto de la coyuntura, sino que deben depender mucho más de intereses de largo plazo. Porque si uno quiere ser serio con la disciplina y uno se hace experto en algo, uno tiene que invertir mucho tiempo en leer, en escribir, en testear sus ideas en conferencias, y eso hace que, obviamente, que la coyuntura no debe, porque la coyuntura de corto plazo no debe entonces dominar la agenda de uno, sino que debe estar dominada por los intereses de largo plazo que uno tenga. Uno estudia un doctorado, se demora, no sé, 4 o 5 años en sacar el doctorado, uno obviamente no tiene que estar pensando en qué es lo coyunturalmente
relevante en el año donde empieza el doctorado, ¿no? Si ese fuera el único criterio para determinar el tema de la investigación, entonces tendríamos un problema. Entonces la audiencia primaria es la que está dentro de la disciplina. Y aquí, entonces, si uno quiere seguir este modelo académico, uno se encuentra con algunos obstáculos, porque si uno es riguroso con estas condiciones, va a ser difícil poder transmitir algo que sea interesante para los medios de comunicación. Entonces, el primer desafío es alinear la coyuntura con las líneas de uno, y no alinear las líneas de uno a la coyuntura. A veces tú tienes algo que decir con un debate que es coyuntural a los tiempos, y entonces uno puede intervenir, pero a veces no, y entonces uno se tiene que quedar callado, o uno tiene que ponerse a estudiar al respecto, o uno tiene que aportar con los límites de lo que uno puede aportar. Ahora, para que este modelo funcione, sobre todo en la academia jurídica, uno tiene que tener ojo también con las teorías de la interpretación jurídica que uno ha defendido, sobre todo si uno trabaja en áreas como filosofía del derecho, teoría del derecho o teoría de la interpretación jurídica. Si uno es, por ejemplo, un originalista y un literalista, uno va a estar amarrado a esos métodos después, porque una de las cosas que uno espera de los académicos es la consistencia. Uno puede tener cambios de opinión, pero los cambios de opinión tienen que estar justificados. Entonces, cuando uno trabaja con la teoría de la interpretación jurídica, eso es un área específicamente sensible que condiciona el modo como uno puede hacer doctrina el día de mañana. Sobre todo si a ustedes les interesa hacer doctrina. Las palabras te amarran acá. Ahora, para que este modelo funcione, los académicos tienen que ser independientes. Y para que los académicos sean independientes, tienen que tener un trabajo y una remuneración que no dependa de las ideas. O sea, tú no puedes ser despedido por tener una idea específica o investigar en una línea concreta. Ahora, esto tiene algunos límites porque muchas instituciones no son genuinamente pluralistas. Muchas instituciones están dirigidas además por intereses distintos. No existe un modelo de tenure en muchos países de Latinoamérica como sí existe en otras partes del mundo. Y además se depende mucho de fondos que se proveen por distintas fuentes. Muchas de esas fuentes, por ejemplo, están en concursos públicos que están administrados por clubes políticos o clubes académicos o clubes de amigos, ¿no? Estoy usando la expresión club en el sentido más sociológico del término. Entonces, mantener esta independencia no es tan fácil, ¿ya? Ahora, cumplir con estos requerimientos cuando uno participa en foros no académicos tampoco es tan fácil, ¿ya? Porque no hay espacio para desarrollar todos los límites, ¿no? Una columna en el diario no te va a permitir desarrollar todos los estándares académicos que uno debiera seguir. Entonces uno evidentemente tiene que comprometer algunas de estas condiciones y tener presente que uno está cambiando la audiencia, porque cuando uno escribe en un medio de comunicación distinto, entonces uno en el diario escrito, por ejemplo, o en televisión o en radio, la audiencia de uno ya dejan de ser los pares y pasa a ser una audiencia externa. Y el principal desafío es cómo poder colaborar con esa audiencia externa sin perder credibilidad frente a los pares, ¿ya? Y esta es una tensión con la que permanentemente viven los académicos, creo yo. ¿Por qué? Porque, bueno, a los medios de comunicación les interesa mucho más la coyuntura, hay mucho menos espacio, la cuña importa mucho más. Entonces, con frecuencia, además, quienes participen en el debate público tienen la necesidad de ser estratégicos, ¿ya? Y esto es algo que los académicos verdaderamente independientes no tienen necesidad. Y aquí se da una posible tensión. Los académicos no tienen la obligación de ser estratégicos porque están comprometidos con la verdad. Y como están comprometidos por la verdad y siguen la metodología, tienen la obligación, ¿no?, de decir es la naturaleza la función. Pero una persona que incide en la cosa pública va a ser probablemente más exitosa si que es estratégica. Si esa persona, por ejemplo, cree que los fondos que puede obtener de concursos públicos pueden verse limitados por alguna opinión que esa persona dé en alguna parte, entonces va a preferir omitir opinión al respecto de forma estratégica y enfocarse solamente en aquellas cosas que no puedan importarle costos. ¿Ya? Y es por eso que si el académico quiere incidir en la cosa pública, tiene que ser capaz de ser estratégico de una manera que no comprometa sus contribuciones, ¿ya? Y aquí uno puede manejarse mucho más con lo que no dice que con lo que dice. Ahora, uno muchas veces se pregunta, oye, pero aquí a veces hay agendas ideológicas, agendas partisanas o agendas de activismo donde hay alineación de ideas. O sea, yo como académico estoy de acuerdo con las ideas que un movimiento social está desarrollando y por lo tanto quiero apoyarlos haciendo informes en derecho, quiero apoyarlos en litigación, quiero apoyarlos escribiendo una columna en el diario a favor de sus posiciones. El académico más puro
debiera ser capaz de mantener su independencia cuando hace eso, o sea, mantener la libertad para criticar. Y eso es relevante, porque si uno no cumple con el ser transparente con estos movimientos, ¿no? Yo te voy a apoyar, pero te voy a apoyar en la medida en que esté de acuerdo con lo que dices o con lo que hagas, y mantengo mi libertad para criticarte, entonces uno arriesga a desilusionar a mucha gente y a perder la credibilidad con ese mundo. Pero si uno quiere mantener la credibilidad académica, es importante mantener eso. Entonces, aquí hay un ejemplo bien concreto. Muchas veces a los académicos se nos pide que firmemos cartas colectivas, ¿no? Estas típicas cartas que aparecen en los diarios donde firman, no sé, 20, 30, 40, 200 personas. Y hay una discusión que yo he tenido con varios amigos míos que conviene firmar este tipo de cartas. ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, con la causa? No necesariamente estás de acuerdo con el argumento. A veces no estás de acuerdo con el tiempo en el cual sale publicada la carta, o sabes que la carta que las personas que firman la carta tienen objetivos distintos cuando la están firmando. Además, puede que la carta que te pide que firmes está fuera de tu área de especialidad, ¿no? Yo me dedico al derecho constitucional, pero nunca me he metido a investigar, por ejemplo, propiedad intelectual, que es uno de los derechos constitucionales que varias constituciones reconocen. ¿Sería conveniente que yo firmara una carta sobre propiedad intelectual? Probablemente, mira, si yo firmara esa carta no podría firmarla con la autoridad académica que yo debiera darle. Entonces, si yo no soy capaz de firmar como académico esa carta, y la carta tiene pretensiones de que la academia le informe al proceso político sobre un tema específico, entonces yo no debiera firmar esa carta. Si yo la firmo como ciudadano común, entonces da lo mismo, ¿no? No me rijo por estándares científicos. Pero si yo me presento con la autoritas, ¿no? De que aquí hay un experto que está opinando sobre algo, y yo no he investigado ese tema, entonces lo ético sería no firmarla. Lo segundo es que puede que la carta también la firmen personas que no son académicos. Y lo tercero es que puede que haya que comprometer algunas visiones para llegar a algún punto medio. A veces yo no estoy de acuerdo con todos los argumentos planteados en la carta, pero estoy de acuerdo con la conclusión. ¿Debo firmar la carta o no debo firmar la carta? Si a mí me interesa la audiencia académica, mi consejo es, en este caso, no firmarla. Ahora, no participar en este tipo de cuestiones, obviamente que tiene otros costos, porque hace que la incidencia y el impacto que uno pueda producir sea más reducido. Entonces aquí hay un trade-off, ¿no? La credibilidad académica que yo mantengo versus la capacidad de incidencia que yo voy a tener en los medios. Y por eso yo creo que se justifica tener una distinción dentro de los académicos que están en las escuelas de Derecho. Distinguir un académico más purista y un académico menos purista, ¿no? El académico más purista es el que se sigue por los códigos de la disciplina. Ese académico más purista no va a firmar cartas colectivas o lo va a hacer de modo muy excepcional, se va a limitar a hablar de lo que ha estudiado, va a separar la política de lo partisano, ¿no? O sea, va a participar de causas políticas, pero jamás de causas partidistas donde él o ella tenga que firmar como militante de algún movimiento, porque eso le quita la capacidad o la posibilidad de criticar después. No va a militar en movimientos políticos, aunque puede mantener la libertad académica para criticarlos o apoyarlos, si quiere. Y no va a aceptar probablemente encargos que sean remunerados, ¿no? Si a ti como académico te piden un informe en derecho para defender una cierta causa, y lo más probable es que si tú eres muy purista, a ti tú te sientas incómodo aceptando un encargo remunerado. Es mejor no recibir la remuneración para mantener la independencia, ¿ya? Pero después hay una versión menos purista, que dice, mira, en realidad el académico puede tener un compromiso con ciertas ideas. Y al mantener un compromiso con ciertas ideas, tiene la necesidad de incidir cuando hay debates relevantes en esas ideas. Para ese académico menos purista es más conveniente entonces ser algo estratégico, con los silencios, no tanto con lo que se dice, sino que más que nada con las omisiones. Siempre evitar convertirse en un intelectual orgánico. Los intelectuales orgánicos son aquellos que defienden un movimiento, un partido político a ultranza. Son intelectuales porque vienen desde el mundo de las ideas, pero ellos tienen la obligación, el compromiso de defender todo lo que ese movimiento haga. Los académicos no pueden ser intelectuales orgánicos. Esto es algo que se contradice en los términos. No digo que no sea legítimo ser intelectual orgánico, es legítimo ser intelectual orgánico, pero no es academia, ¿ya? Es algo que es incompatible con la academia. Después, entonces, si se van a aceptar cargos remunerados, un informe en derecho, por ejemplo, o aceptar una remuneración como abogado que voy a litigar en una causa, soy académico, pero voy a litigar en una causa que comparto, hay que tener mucha consistencia con las líneas ideológicas. Si no hay consistencia con las líneas ideológicas y no hay libertad para poder decir los argumentos que uno quiere decir, entonces uno arriesga cometer además conflictos éticos y perder credibilidad con los dos mundos.
Y después mantener siempre la transparencia en decir que uno va a opinar con libertad. Incluso si las personas que a uno lo invitan a participar las puede incomodar. Si es que esas dos condiciones no se mantienen, mi intuición es que es muy fácil traspasar el límite y llegar a convertirse en algo distinto al académico. Y ahí entonces es cuando traspasamos este límite y llegamos a un tercer modelo, ¿no? que varios académicos han cruzado y que es perfectamente legítimo, que es el del intelectual orgánico o un intelectual público comprometido verdaderamente con ciertas ideas. ¿Ya? Ese intelectual probablemente va a perder credibilidad con el mundo académico, pero va a ganar, por supuesto, credibilidad con el mundo, con algunas partes del mundo político o social. Y puede tal vez mantenerse en algunas universidades o centros de estudios que estén interesados en que esa persona defienda esas ideas, ¿ya? Pero no necesariamente porque en universidades o centros de estudios que tengan como misión genuinamente alcanzar la verdad y estén más preocupados del tipo de publicaciones que ese académico puede tener. Si ese académico sirve como intelectual orgánico, pierde credibilidad en el mundo académico y como consecuencia de eso pierde la posibilidad de publicar en revistas indexadas que ese medio quiere promover, entonces hay un costo para la carrera de esa persona. Ahora, es posible que esa persona quiera cambiar de carrera, quiera entrar al mundo político, ya quiera trabajar para un think tank, por ejemplo, y no para una universidad. Y esas son opciones perfectamente legítimas, pero son opciones que tienen costos académicos. Y por eso es importante tener claro esos costos antes de tomar las decisiones vocacionales que uno tiene. Y tener bien presente de que las versiones que yo les cuento de estos académicos tienen tensiones por las audiencias de ellos, ¿no? El académico tiene una audiencia académica, el académico menos purista tiene una audiencia mixta y el intelectual público, el intelectual orgánico, tiene una audiencia mucho más definida en el mundo no académico, y se pueden producir estas tensiones y hay que administrarlas. Ahora, a propósito de lo que sucedió con Sadurski en Polonia, Sadurski es uno de los principales comparativistas en constitucional que hay escribiendo hoy día. Él es polaco y él cree, y estoy de acuerdo con él, que en Polonia ha habido un proceso de deterioro democrático significativo. Entonces él decidió hablar, ¿ya? Él decidió volverse también un intelectual público y criticar al gobierno de forma fuerte. Eso le costó querellas de parte del gobierno, el proceso se judicializó, pero él estaba hablando desde el camino que él encontraba correcto. Y él pudo reconciliar su trabajo académico, porque él está escribiendo en temas de democracia, con la experiencia que él está viviendo en contra del gobierno. Y esto significó que él pagara costos importantes en Polonia. Por la judicialización de su causa que se generó. Pero él, claro, él tiene la ventaja de estar contratado por una muy buena universidad en Australia, ¿no? Donde él puede mantener su ingreso su vida académica. Y él logró reconciliar esto a través de este modelo, ¿no? Él es un académico independiente que habla desde afuera de Polonia, pero opina sobre su país, el polaco, en un tema que a él le importa mucho porque tiene que ver con un motivo que es muy relevante, ¿no? Él es experto en teoría democrática, teoría constitucional, ve que su país está deteriorándose, entonces él ve que sus intereses de largo plazo en la investigación coinciden con una coyuntura que es urgente en su país, y él decide entonces cruzar la valla, cruzar la barrera para opinar de un tema del que él sabe mucho, ¿ya? Y obviamente que lo que él ha hecho denunciando lo que ha ocurrido en Polonia al resto del mundo ha sido un aporte muy importante para la literatura. Este es solamente un buen ejemplo de cómo ambas cosas podrían reconciliarse, pero son ejemplos que son difíciles de imitar porque dependen mucho de las condiciones personales en las que se sitúe cada uno. Obviamente que los cambios en esto son legítimos y depende siempre de la vocación que uno tenga. Después hay, para los abogados, ya estoy sobre el tiempo, pero para esbozar algunas ideas solamente en un minuto, obviamente que los incentivos de los abogados son distintos porque los abogados tienen otra audiencia, que son los clientes. Y en el caso de los abogados que trabajan en el gobierno, hay incentivos también asociados o las audiencias de uno tienen que ver con los partidos políticos que están dentro del gobierno. Y también están los abogados que hacen academia, que viven en un punto medio y tienen que convivir con esta tensión. Lo voy a dejar hasta acá porque ya estoy bien pasado en el tiempo, pero hay muchos puntos aquí que podemos después discutir con las preguntas. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Excelente su ponencia. Vamos a pasar, por favor, con Andrea. Y quisiéramos darle la bienvenida a Juan David, que ya se unió. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos.
Soy outsider, como me presentaron. Yo no soy abogada, estudio sobre temas de derecho desde la parte política. Les voy a contar un poco mi experiencia y mi formación para entender un poco, por lo menos desde... Me considero politóloga, pero no politóloga pura, porque tengo mucho trabajo interdisciplinario con el derecho. De hecho, a Joana la conocí en un proyecto que me invitó a participar, en donde creo que yo y otra persona más éramos los únicos no abogados de una gran cantidad de personas. Con lo cual, digamos, de ahí, digamos, surge esta idea de tal vez mi presentación dentro de este foro que está asociado hacia abogados. Una de las primeras preguntas que uno se tiene que hacer es ¿cuál es la vocación, ¿no? Digamos, que uno tiene? En mi caso, yo podría contar una narración de cómo fue mi evolución desde la parte de educación, formación, hasta mi desarrollo laboral, que se los podría hacer súper consistente, pero en realidad no es consistente. Las cosas no suelen ser tan consistentes, por lo menos en mi caso no, ni tan planeadas, perfectamente diagramadas, que es algo que siempre les digo a mis alumnos. Mi licenciatura fue en estudios internacionales. Y fue en estudios internacionales porque yo, sinceramente, cuando terminé el colegio no sabía qué quería estudiar, había muchas cosas que me interesaban y no estaba segura hacia qué. Entonces, para no comprometerme, no quemar naves, digamos, dije, bueno, la carrera de estudios internacionales no había ninguna corte graduada, digamos. Yo dije, bueno, es lo suficientemente amplia como para que me termine de ayudar a entender hacia dónde va. Después hice una maestría en política pública y finalmente termino a hacer un doctorado en ciencias políticas y un postdoctorado en econometría. Yo me hubiese imaginado eso cuando empecé la licenciatura, no. Bueno, ¿cuál es la vocación que uno tiene? Bueno, la vocación que uno tiene, sea desde la academia, sea desde el discurso público, sea donde le toca a uno, digamos, es algo que va evolucionando con el tiempo, y me parece que uno tiene que ser lo suficientemente flexible con uno mismo para poder ir entrando en los lugares donde le toca entrar en el momento, digamos. La participación que yo estoy empezando a tener en el discurso público es algo que nunca la concebí, digamos, y es algo que va surgiendo, digamos, y también son necesidades que uno tiene, ¿no? Vamos a hablar después de qué tipo de discurso público uno puede tener. También algo muy particular desde mi punto de vista es que yo tengo una formación bastante interdisciplinaria, con lo cual me permite tener múltiples audiencias, digamos. Tengo una formación en relaciones internacionales, pero mi doctorado es en ciencias políticas, y tengo un postdoctorado en econometría, digamos, y trabajo temas de justicia y derecho. Entonces, tengo múltiples interlocutores, lo cual también hace que tal vez mi visión sea mucho más amplia de un politólogo tradicional o de un abogado, digamos. Estoy acostumbrada a esta cosa interdisciplinaria. Cuando uno estudia el doctorado en Estados Unidos, yo me formé en Estados Unidos, en aquel ya hace varias décadas atrás, digamos, el mensaje que uno recibe, que recibí en aquel entonces, no sé cómo sea ahora, es que si uno hace el doctorado es para hacer la academia, ¿no? Y de hecho yo tenía algunos profesores que, si vos no te vas a dedicar a la academia, no voy a invertir mi tiempo en ser tu mentor, porque no me genera ningún rédito a mí como profesor ser el mentor de alguien que no va a estar en la academia, inclusive aún si no se va a quedar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, había mucha presión cuando yo me formé en la carrera académica pura, orgánica, natural, ¿no? Bueno, uno se forma dentro de ese contexto, de nuevo, con la flexibilidad que después, por ser latino, digamos, que tenemos nosotros en el ADN, en saber adaptarnos, digamos, a diferentes formaciones, pero desde la ciencia política, digamos, en Estados Unidos, cuando yo estudié, había mucha presión por la carrera académica, ¿no? Pero lo cierto es que la carrera académica natural, digamos, es muy difícil a veces sostenerla en América Latina, justamente porque los sueldos de un profesor full-time o de profesores part-time por asignaturas, digamos, a veces es difícil
que pueda ser el sustento de vida de una familia, de hijos, etc. Entonces es ahí donde uno empieza a tener múltiples sombreros, digamos, que mi multiplicidad de sombreros en el trabajo de la consultoría o en el trabajo no netamente académico per se, empezó a ser hace 4 años cuando volví a Argentina. Yo estuve 12 años fuera de Argentina, viví en Estados Unidos, en México 6 años, 3 años en Noruega, digamos, bueno, cuando decido volver a Argentina, el sustento de vida mío y de mis 2 hijas, digamos, era muy difícil poder mantenerlo con simplemente profesor de asignatura. Y es ahí cuando uno se replantea, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que uno tiene que hacer el trade-off, digamos, ¿no? Entonces uno ahí se empieza a despojar, ¿no?, de estas fuertes cargas que uno hereda en la formación, digamos, en donde si uno es académico tiene que ser solamente academia. Yo llegué a todo lo que es la parte de discurso público o elaboración en trabajos de consultoría, justamente por la necesidad de diversificar mi lado laboral, digamos. Pero lo que me pareció sumamente interesante es que cuando uno intenta bajar su discurso académico, ¿no?, a la parte del public policy, uno termina aprendiendo diferentes aspectos del objeto de estudio que uno tradicionalmente viene estudiando desde la academia, ¿no? Cuando uno trabaja en la academia, especialmente en mi tema que es Judicial Politics, es una audiencia gourmet, ¿no?, una audiencia, un nicho chiquito en donde nos conocemos todos. Yo sé quiénes trabajan en Judicial Politics que vienen a Australia, que vienen en Noruega, digamos. Es una audiencia muy chiquita y el tipo de discusión que se arma es sumamente interesante, pero siempre queda en el marco de lo teórico. Cuando uno empieza a bajar, digamos, el discurso y empieza a hacer trabajos de impacto en política pública dentro del área de estudio, digamos, yo nunca me aparté lo suficiente, digamos, de mi área de estudio, empieza a interactuar con otro tipo de actores que difícilmente uno podría interactuar si se queda exclusivamente con el nicho de lo puramente académico. Algo que yo aprendí, digamos, cuando llegué a Argentina y sin ningún contacto, es que uno puede tener diferentes roles, digamos, desde el discurso público, digamos, ¿no?, de este rol no académico. Dentro de un rol no académico, uno puede incidir en la política pública de diferentes formas, ¿no? Y una de las formas que a mí me gusta más, digamos, en la que me siento más cómoda, es incidir en el discurso público desde un debate, desde un rol técnico. ¿Qué significa un rol técnico? Un rol técnico es cuando uno intenta generar una visión objetiva sobre una problemática dada, ¿no? Yo he trabajado con el Banco Mundial, con el BID, con Naciones Unidas, siempre en temas relacionados sobre assessment sobre el sistema judicial argentino, sobre el nivel de independencia, transparencia, modernización, identificando baches, ¿no? Y siempre estos estudios que yo he tenido los presentábamos a la gente del gobierno. Entonces también era una forma bastante interesante para mí de poder interactuar con los tomadores de decisiones, no desde esta pregunta del académico, ¿usted qué piensa? Y el comportamiento estratégico, sino justamente con un impacto en la política pública, en el hacer de la política pública, que ese sombrero yo no lo tenía en la universidad, y no me enseñaron a cómo ponerse ese sombrero, pero que uno lo empieza a aprender a utilizar. Ese rol técnico es el rol que yo me siento más cómoda. Tengo compañeros, digamos, que tienen un rol en el discurso público, pero un rol más político partidario, ¿no? En donde lo que se hace, digamos, es una bajada de línea con una intención clara, digamos, en la partidización de determinado tema relacionado con la justicia o con la determinada política social, digamos, ya esté o no dentro del tema de judicial politics, digamos. Entonces, dentro de esta formación, dentro de este discurso público, uno puede seguir teniendo un discurso más objetivo, ¿no?, despartidizado, y en donde uno no estaría, digamos, ganando enemigos. Lo que sí, una de las recomendaciones que yo puedo darles es que, si bien, como dijo Sergio, a veces cuando uno entra en todo lo que es este trabajo del discurso público, del trabajo de la consultoría, digamos, es difícil congeniarlo, digamos, con la academia,
uno también puede ser selectivo, ¿no? ¿Qué temas tomar? ¿Qué áreas tomar? ¿Cuándo tomar? ¿Cómo poder intentar, ¿no?, hacer esta sincronización de agendas, digamos? Algo que no existe mucho en Argentina, y yo mal acostumbrada de Noruega, inclusive en México, digamos, yo no tengo fondo de investigación. Yo no soy profesora full time, yo soy profesora de asignatura, yo no tengo fondos de investigación. Una forma de solucionar estos fondos de investigación para mí es justamente forzando un poco, ¿no?, la agenda del public policy en temas que a mí me interesan y en poder obtener recursos de consultoría para poder traccionar y generar bases de datos que yo después puedo utilizar para otros trabajos. Esa es una de las formas, digamos, que le he intentado encontrar la vuelta, pero también siendo conscientes de que, bueno, uno puede tener diferentes sombreros, uno puede aportar desde diferentes lados al debate, y uno también, cuando trabaja en todo lo que es en la formación y en el discurso público, hay diferentes recomendaciones y cosas que uno debe tener en cuenta. Primero, uno puede tener incidencia en el discurso público desde esta parte que yo les digo más de la consultoría, ¿no? Trabajando con organismos multilaterales, ¿no?, generando documentos de recomendaciones de política pública, de modernización del sistema judicial, en donde después se conecta y va con la contraparte, el cliente, los gobiernos, y tiene este intercambio. Esa es una forma de incidir, ¿no?, con la camiseta ya, digamos, organismos multilaterales, para no ponerle un nombre y apellido. Ahora, también uno puede incidir, digamos, desde el lado de los medios de comunicación, ¿no? Y esto me parece que es algo que para ustedes, que asumo que es una audiencia sumamente joven, digamos, es algo sumamente natural, los blogs, twitters, redes sociales, pero en aquel entonces, digamos, cuando yo estudié, no sé, Sergio, digamos, no existía Twitter, los blogs eran algo que nadie leía, digamos, el uso de las redes sociales para poder alzar la voz y tener una voz no era tal, ¿no? Solamente aquel profesor que tenía un contacto en determinado medio de comunicación tenía una voz. Bueno, hoy en día es más fácil tener una voz, está más democratizado el micrófono, podrás tener más audiencia, menos audiencia, digamos, pero lo que sí es que los medios de comunicación, ¿no?, esta audiencia del ciudadano de pie que uno puede encontrar en Twitter es mucho más accesible para ustedes hoy en día de lo que fue por lo menos para mí. Cuando uno tiene esta audiencia, ya no audiencia gobierno, organismos multilaterales, no audiencia gourmet, academia, sino audiencia ciudadano de a pie, que es tener un editorial en los diarios de circulación del país, o hacer un blog en la Conrad, o escribir twitters, hilos de twitters. Bueno, algo muy importante es poder bajar el mensaje al ciudadano de a pie. Ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos nosotros los académicos, digamos, en cómo poder hacer entender nuestro mensaje de forma simple y llana para que todo el mundo lo pueda entender. Y tiene que ser un mensaje concreto y conciso, ¿no? Y esta es otra recomendación. Uno tiene que elegir las batallas cuando va a entrar en el discurso público. Uno no puede atacar la reforma judicial que se está llevando en su país haciendo un derrotero de cosas, porque en ese listado infinito es todo y nada, ¿no? Entonces, es muy importante cuando uno entra justamente en este debate público, elegir bien las batallas, y cuando uno elige bien las batallas, también tiene que ser muy consciente de qué enemigos va a elegir, ¿no? Digamos, uno puede tener, yo siempre soy sumamente cuidadosa en que mis mensajes sean desde un rol más técnico, no necesariamente de bajada de línea político-partidaria, pero a veces es difícil, ¿no? Digamos, entonces, bueno, si vamos a tener enemigos, mejor que los elijamos nosotros, ¿no? Es mejor saber contra quiénes nos vamos a enfrentar, que no tener esa parte, digamos, que después, digamos, puede afectarnos, ¿no? Y más específicamente en el ámbito de Argentina, que suelen estar estos conceptos del carpetazo, ¿no? Esto que después en 5 años, pero vos dijiste y entonces estabas aliado a... Uno puede tener un rol en el discurso público de forma aislada o de forma con socios, ¿no? Bueno, si me voy a asociar en un discurso, sea en una carta, como decía Sergio, o si vamos a escribir un editorial con otra persona, bueno, ser consciente con quién me voy a asociar.
porque eso va a quedar, ¿no? Va a quedar y está bueno ser consciente de eso, porque es la misma forma que si uno escribe un artículo con otro profesor, bueno, va a quedar eso ahí. Entonces, me parece que hoy en día es cada vez más difícil no tener múltiples sombreros, ¿no? No necesariamente este rol, digamos, en la formación o en el discurso o en el debate público es para todos. Yo, la verdad, sinceramente, nunca es algo que lo había pensado. Sí es algo que me doy cuenta que el pensar nuestras agendas de investigación con la incidencia política que puedan tener, me parece que es algo relevante y es algo necesario, es una forma de devolver a la sociedad civil, digamos, un aporte que uno puede hacer de forma precisa y concisa. También soy consciente de que no todas las agendas de investigación pueden llegar a tener un impacto en política pública o alguna relevancia en el debate. Aquellos que trabajan temas más normativos, a veces es más difícil bajarlo, pero siempre existe, digamos, esa conexión. Así que eso, digamos, me parece que algo que uno debe, si una de las recomendaciones que yo podría darle a los jóvenes abogados es intentar eliminar los preconceptos que uno pueda llegar a tener en cualquier tipo de trabajo, en cualquier tipo de desarrollo profesional que uno pueda tener. Uno no sabe cómo evolucionan las cosas, y más hoy en día, ¿no? La tecnología, el uso de las redes, ser lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las necesidades que uno pueda tener o a las necesidades que surjan en el contexto y uno pueda entrar en el nicho, ¿no? Y poder tener una voz específica en determinado rubro que después le pueda dar una voz o una agenda de investigación. Y lo que es fundamental, me parece también, es la proactividad, ¿no? De nuevo, y termino con lo que empecé. Yo no sabía que quería estudiar ni a qué me iba a dedicar. Me preguntaban en 5 años, 10 años, ¿dónde te ves? No tengo idea. Y bueno, si uno es lo suficientemente proactivo con las cosas que le interesan, lentamente va a ir encontrando su nicho. Todos tenemos el nicho. Nadie le va a decir cuál es el nicho. Lo importante es ser activo y proactivo y continuar en la formación, en el debate, ¿no? Estar ahí metido en donde uno después va a ver si en 5 años uno termina en el debate público, termina en la vida académica, y después la flexibilidad que la misma vida le da te termina reubicando en diferentes aspectos, ¿no? Esta idea del académico y trayectoria lineal, yo creo que ya está bastante de moda, y más para los jóvenes, digamos, profesionales. Y bueno, ser siempre consciente, digamos, del discurso, y la formación es una formación constante y continua. Yo creo que hasta ahí podría llegar a decir. Muchísimas gracias, Andrea. Súper interesante, excelente, igual. Muchas gracias por brindarnos una perspectiva distinta a los abogados, que a veces nos cuesta, somos un poco testarudos y estamos en nuestro nicho jurídico hablando de las leyes, y un poco nos olvidamos que el derecho tiene ramificaciones y despliega efectos en otras ciencias, y es fundamental que como abogados también nos planteemos eso, y como ciudadanos y como académicos, y entonces te agradezco enormemente por el aporte. Vamos a continuar con los ponentes. Nuestro último ponente es Juan David, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Nicole, muchísimas gracias a ti. Buenas tardes o noches para todos. A Johanna también, muchas gracias por la invitación. A mis colegas Sergio y Andrea, un gusto estar con ustedes. Yo voy a hacer como una combinación entre lo que hizo Sergio y Andrea, porque como Andrea voy a ser un poco autobiográfico, y como Sergio de pronto va a hablar un poquito de la teoría, y voy a tratar como de mezclar las dos cosas. Pero tengo 3 mensajes que se los voy a decir desde el comienzo, los voy a desarrollar y los voy a volver a insistir al final. Entonces, ¿cuáles son mis 3 mensajes? Dirigidos a personas que están por graduarse o están recién graduadas, y que es, digamos, reflexiones que vienen de mi propia vida y reflexiones que he compartido con mis estudiantes precisamente en este cierre de semestre. Yo tengo estudiantes de últimos semestres que están a punto de dar el salto a la vida profesional, y por eso, digamos, creo que lo que he pensado y lo que les he contado a ellos seguramente es muy pertinente para ustedes también. Entonces, los 3 mensajes son los siguientes. Primero,
todos tenemos derecho a probar y experimentar y a equivocarnos. ¿Okay? Entonces, con el mundo profesional, tenemos derecho a probar que no nos guste y a irnos. Luego hablamos de eso. 2, tenemos que ser capaces de distinguir entre los incentivos y la motivación. No es lo mismo. No es lo mismo yo tener incentivos para hacer algo a estar motivado para hacer algo, ya sea en el mundo profesional o en actividades que impliquen, por ejemplo, intervención en asuntos públicos. Eso lo voy a explicar luego con más detalle. Y tercero, nunca está de más tener humildad en cuanto a los logros que uno puede alcanzar a lo largo de su carrera, tempranos, medianos o al final, y ser muy transparente, precisamente para usar una expresión que usó Andrea al final, porque uno muchas veces tiene múltiples sombreros puestos y uno no puede asumir que uno se puede quitar un sombrero y después ponerse otro y no, o sea, uno no realmente se puede quitar los sombreros. Hay que ser transparente de qué sombreros tiene puesto uno, así uno pretenda hablar desde determinada voz. Esos son mis 3 mensajes que voy a desarrollar en mi conversación y al final vuelvo a apuntalar. Comienzo con el primer mensaje, que es un mensaje de que todos tenemos derecho al ensayo y error, porque es que hay muchas cosas que solo las podemos aprender haciéndolas. Hay veces, para hacer una analogía con la comida, yo solo sé si me gusta algo cuando lo pruebo. De pronto, oliéndola o viéndola, puedo tener una idea, pero muchas veces necesito probar la comida para saber si me gusta. Lo mismo pasa con el trabajo como abogados, o lo mismo pasa en querer, y lo digo en trabajo como abogados de cualquier área, desde una universidad como académicos, desde una firma de abogados, desde una empresa, desde el gobierno, en cualquier área en la que uno pueda ejercer su profesión. ¿Por qué? Porque básicamente uno a veces tiene ideas que le explican en la universidad o que le transmiten los amigos, los colegas, la familia misma, pero cuando uno lo vive se da cuenta realmente si aquello que uno está haciendo lo llena a uno, lo satisface a uno. Y de hecho, en mi experiencia personal, a mí a veces me ocurría que un trabajo me satisfacía por el primer año y luego ya no me satisfacía. Y no me satisfacía porque, por ejemplo, yo sentía que la curva de aprendizaje había bajado abruptamente, que ya todo lo que había aprendido en un año realmente era lo más importante que me iba a ofrecer ese trabajo y que de ahí en adelante iba a haber mucha repetición y no tanto aprendizaje. Y para mí, que es muy personal mi visión, siempre aprender algo nuevo, siempre tener retos nuevos, era muy importante. Entonces, un trabajo que si me hubieran preguntado al mes 6 de trabajar, el 6º mes, yo les hubiera dicho, no, estoy feliz, me encanta, pero resulta que al año y medio ya no quería saber nada más, porque ya sentía que simplemente estaba como un ratoncito en una de esas cajas en una de esas ruedas que dan vueltas y que no estaba avanzando. Entonces, todos tenemos derecho a probar y a experimentar y a equivocarnos. A veces uno toma decisiones equivocadas y también debe aprender de eso. Por ejemplo, a veces uno puede tomar decisiones exclusivamente basadas en la remuneración que vamos a recibir. Y eso por lo general no va a salir bien. Entiendo que hay personas que, por ejemplo, solo les interesa los ingresos que se les genera el trabajo. Seguro hay muchas personas así, es una manera de vivir, si son felices, perfecto, allá ellos. Creo que la mayoría de los seres humanos necesitamos un poquito más que eso, pero hay veces uno escoge un trabajo porque está muy bien remunerado y luego se da cuenta que no le gustó y uno tiene derecho a irse si no le gustó. Entonces no le tengan miedo, digamos, no se trata por supuesto de simplemente irresponsablemente o irreflexivamente ir saltando de lugar a lugar, pero no les dé miedo tener que decir que no, ya sea muy temprano, incluso a la semana, al mes, a los 2 meses. Si entonces dicen, bueno, me puedo aguantar un año, bueno, al año. Y uno también tiene derecho a decir que no. Tiene derecho a que los demás piensen que uno debería aceptar un cargo o hacer determinada cosa, pero uno tiene derecho a decir que no. ¿Por qué lo digo? Por muchas razones, pero estoy pensando en 2 puntuales. La primera razón es porque a veces uno es bueno en algo, pero resulta que a uno no le gusta. Yo conozco personas que hubieran sido, por ejemplo, excelentes deportistas, hubieran podido ser
ganadores de medallas olímpicas, pero no les gustaba lo suficiente el deporte como para dedicarse a eso, y no lo hicieron. Y a algunos les pareció una locura no aprovechar ese don que tenían, pero si no los hacía felices, ¿por qué debían perseguirlo? Entonces, tenemos derecho a decir que no, a pesar de que los demás piensen que ese no sea el camino. También tenemos derecho a decir que no cuando el trabajo no está alineado con nuestros valores o con nuestra cosmovisión. Por supuesto, aquí puede entrar, por ejemplo, la parte de qué es lo que cada uno considera que es una sociedad digamos, encaminada hacia el desarrollo o hacia una, digamos, dependiendo de si ustedes consideran que es más importante la libertad o que es más importante la igualdad, y entonces son un poquito más derecha, un poquito más de izquierda. Cuando uno trabaja digamos, y lo digo nuevamente, en una empresa, en el gobierno, en la misma academia o como consultor, uno responde a un cliente, a algún tipo de cliente, y uno debería tener unos valores esenciales y básicos que estén alineados y correspondan a los del cliente, porque si no, a uno le van a pedir cosas que no son realmente problemas éticos, pero que uno no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si uno no está de acuerdo, no le va a gustar, no se va a sentir bien, no se va a sentir auténtico. Entonces, primer punto, uno tiene derecho a probar, a experimentar, a equivocarse. Uno debe, digamos, uno debe o uno debería poder buscar aquello que a uno lo llene. Uno generalmente, además, algo muy bonito que pasa en la vida es que cuando uno finalmente encuentra lo que le gusta, lo que lo satisface, uno lo hace bien. Entonces, pues tenemos derecho. Yo cumplí 39 años y ya de pronto les parezco muy viejo a la mayoría de ustedes, seguramente. Yo todavía me cuestiono muchas cosas y todavía estoy evolucionando, y empecé a trabajar cuando tenía 20 años. Ya casi voy a cumplir 20 años de experiencia laboral y sigo pensando que no estoy totalmente conforme y voy haciendo ajustes. De eso ya no les contaré, porque ya es muy íntimo, pero seguramente el próximo año va a hacer unos ajustes muy importantes precisamente buscando eso. Y voy a la segunda parte del mensaje, y es la de distinguir motivación de incentivos. Cuando uno habla de incentivos, generalmente se refiere a que uno reciba un estímulo que muchas veces puede ser económico para hacer algo. Entonces, yo quiero incentivar a alguien a que haga bien su trabajo y le ofrezco un bono de éxito o un bono por desempeño, o simplemente le ofrezco un buen salario desde el comienzo. Yo quiero recibir un buen servicio y le pago un tip al que me esté prestando el servicio. Esa es una manera de incentivar, ¿cierto? Pero hay una diferencia muy grande entre incentivar, que es ofrecer una recompensa generalmente económica para que alguien haga algo o no haga algo, respecto de motivar. Porque cuando yo logro motivar a alguien, o yo mismo estoy motivado, es cuando hago algo sin que sea obligatorio para mí hacerlo. Hago algo porque quiero hacerlo. No depende de que me den un bono, un salario, una recompensa económica. No, lo hago porque es que me gusta, porque quiero hacerlo. Y en ese sentido, las personas tienen muchos factores que los motivan para trabajar. Y digamos, en la teoría, digamos, de administración de empresas, han encontrado, digamos, a través de encuestas y a través de diferentes métodos de investigación y maneras de recoger datos, que esos motivadores en las personas tienen que ver con que el trabajo le ofrezca retos, que haya reconocimiento para la persona, que la persona sienta que le están dando responsabilidades, que la persona sienta que hay un crecimiento personal detrás de ese trabajo que está haciendo, que está haciendo una contribución significativa para la sociedad. Aquí obviamente uno de los temas de esta charla es precisamente de contribuir con el debate público, pues esa es una manera, por supuesto, de sentirse que uno está contribuyendo con algo. Entonces, sí, todos tenemos que vivir de algo, y por supuesto que los ingresos son importantes para tomar decisiones, pero en el largo plazo, por más de que ustedes tengan un buen salario o una buena remuneración,
si los motivadores, si lo que los motiva a levantarse todas las mañanas, a salir de la cama y a trabajar, no están ahí, seguramente no van a disfrutar su trabajo mucho y no se van a sentir realizados. Y por eso los invito, digamos, a pasar a no quedarse en los incentivos, no quedarse en la parte económica, sino a pensar en la motivación. Ahora sigo con el tercer mensaje que quería decirles y tiene que ver con la mezcla entre siempre mantener la humildad por los logros que uno vaya consiguiendo en el camino y la transparencia que uno debe mantener en el ejercicio de su profesión. Voy a empezar con el tema de la humildad. Branko Milanovic es un economista que yo admiro mucho. Él trabajó muchos años en el Banco Mundial, se especializó en investigar asuntos de desigualdad, particularmente desigualdad global, y a raíz de sus investigaciones, digamos, él estaba muy interesado en saber qué tanto el lugar en el que uno nacía geográficamente y en la familia en la que uno también nacía, incidía en los futuros ingresos, porque por supuesto, qué tanto incida ese par de factores que están dados absolutamente por el azar. Yo no escojo dónde nací, yo no escojo mi padre y mi madre, pueden determinar cuáles son mis futuros ingresos. Tienen un impacto muy grande sobre la posibilidad de que la sociedad sea más equitativa, ¿verdad? Sobre la distribución de ingresos. Y digamos, lo que Branko Milanovic encontró es que en promedio en el mundo, una persona, sus ingresos están dados en un 50%, o sea, la mitad, por el lugar geográfico en el que nació, o sea, el país, la ciudad, el área de la ciudad en que nació, y en un 20% por la familia en la que nació y por, digamos, qué características tenía la familia. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos 3/4 partes de los ingresos en promedio de todos nosotros están dados por factores totalmente ajenos a nosotros. Entonces uno tiene que ser un poquito más aterrizado y entender que si uno logró estudiar en la universidad, si logró hacer una maestría, si logró X, Y, Z, lo que ustedes quieran, hay una alta probabilidad de que ese logro esté mediado por unos, por así decirlo, activos con los que ustedes llegaron por ser ustedes, por haber nacido en el lugar nacer en el lugar en que nacieron y en la familia en que los nacieron y los crió. Entonces uno tiene que, pues, ser primero muy agradecido y humilde para reconocer que por más éxitos que uno genere y más esfuerzos que uno haga en la vida, parte de ese éxito, gran parte, va a estar dada por estos aspectos previos. Y yo creo que eso lo aterriza mucho a uno y lo ayuda además a ser un poquito menos exigente de lo que uno espera que le llegue la sociedad le entregue. Digamos que para usar una expresión en inglés, hay muchas personas que se sienten entitled, que tienen coronita, que creen que se merecen todo. Y pues hay que ser un poquito más humildes y además eso, ser conscientes, digamos, de esas condiciones le ayuda a uno también a pensar un poco más en la economía política de los problemas. Cuando hablo de economía política me refiero a esa interacción que hay entre los intereses económicos y los intereses políticos que genera unas decisiones políticas y unos caminos, digamos, de política pública en un contexto determinado, en un momento determinado. Entonces, entender, digamos, que detrás de esos procesos sociales y políticos hay unas economías políticas, hay unos intereses económicos y políticos de personas que quieren mantener en ocasiones unos intereses políticos y económicos. Pues eso es muy importante para uno también saber qué tanto puede aportar al debate público y qué tanto el aporte de uno puede incluso llegar a generar impacto. Cierro entonces con la última parte que combino con el tema de la humildad y es el de la transparencia. Y es que
todos nosotros hacemos parte de identidades y culturas y grupos múltiples. Yo seré colombiano, pero soy bogotano, pero soy hombre, digamos, con determinada orientación sexual, digamos, con una pareja, con estudios, abogado, pero que me dio mucha curiosidad y entonces estudié muchas otras cosas que no tenían nada que ver con derecho. Mi familia es, digamos, es parte, digamos, de una determinada religión que, digamos, que terminé heredando yo, por así decirlo. Digamos, inevitablemente todos tenemos muchos sombreros porque tenemos muchas identidades culturales, sociales, políticas, económicas. Y hay que tener mucho cuidado. No se trata de que entonces yo ahora que vaya a hablar a un panel o que vaya a presentar una demanda o que vaya a publicar una columna de opinión tenga que hacer una nota a pie de página diciendo soy hombre, no tengo pelo, tengo gafas, tengo familia, soy heterosexual. No, no se trata de eso. Se trata de, es evidente que en determinadas circunstancias puede entrar en conflicto una identidad, una responsabilidad o un interés. Un conflicto que se vuelve ético y en el derecho con mayor razón. Por ejemplo, yo hoy en día soy abogado, ejerzo mi profesión, hago consultoría a empresas privadas y a gobiernos, tanto el propio como extranjeros. Pero a mí también me encanta enseñar, me encanta publicar, me encanta estar en este tipo de eventos. Y yo soy muy consciente que hay determinados foros en donde bien yo podría adelantar intereses particulares de mis clientes privados o públicos. Y si yo creo que eso puede pasar, yo lo primero que trato de hacer es de poner sobre la mesa cuáles son mis sombreros. Entonces, a mí, por ejemplo, me han invitado a hablar sobre el derecho de la competencia en América Latina. Entonces, yo a veces, dependiendo del tema, tengo que contar, bueno, sepan que yo asesoro al gobierno colombiano en esto o al gobierno costarricense en esto. ¿Por qué? Porque, digamos, no creo que esté bien uno usar foros, en este caso, por ejemplo, académicos, para adelantar intereses privados. Y si por cualquier motivo, en todo caso, yo quisiera aprovechar un foro para generar o presentar ideas que confluyen con las que luego usaré para un caso privado o una consultoría privada, pues lo mínimo que tengo que hacer es ponerlo sobre la mesa. Y lo digo porque desafortunadamente he visto en muchos países, no solo en Colombia o en América Latina, sino en todo el mundo he visto cómo muchas veces desafortunadamente las personas no revelan esos intereses encontrados. Y el problema no es tener intereses, porque como les decía, todos tenemos intereses, identidades, sombreros, como quieran llamarlo, pero el problema no es revelarlos, el problema es no mostrar que uno precisamente tiene esas múltiples intereses y que uno no quiere, por así decirlo, engañar a quien lo está escuchando. Entonces, ya creo que se me acabó el tiempo, pero entonces concluyo recordándoles cuáles son los 3 consejos. Y primero es que tenemos derecho a probar y equivocarnos. Segundo, deberíamos tratar de distinguir incentivos de motivación para poder encontrar precisamente cuáles son nuestras motivaciones. Por último, a lo largo de la carrera, nunca soltar la conciencia de que mucho de lo que uno está logrando está dado por razones completamente ajenas a el esfuerzo propio o a la valía propia y por otra parte que como tenemos múltiples identidades y sombreros, que lo más razonable para ser justos con nuestros oyentes y con las personas que interactúan con nosotros en nuestras profesiones es revelar cuando creamos que puede haber un conflicto entre esos intereses y que el auditorio merece saber si yo puedo tener intereses encontrados. Entonces, hasta ahí mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan David. Súper interesante. Gracias por los valiosos consejos
a todos nosotros jóvenes abogados o abogados en proceso de... Quisiera pasar a la ronda de preguntas. No sé si quizás los ponentes quieran acotar, hacer referencia. Sergio, tú que fuiste primero, quisieras añadir, agregar algo de lo que ha dicho Andrea o lo que ha compartido Juan David o viceversa. O si quieren, pasamos preferiblemente a la ronda de preguntas, lo que ustedes Nicole, yo propongo que pasemos a las preguntas porque se va a acabar el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, a ver, he preparado un par de preguntas. Quisiera empezar con una que nos dejó Johanna, que creo que es relevante y es para todos los ponentes. Podríamos hacer en el orden en el que fueron exponiendo. Entonces, Johanna nos dice, el método y postura académico es siempre más primordial. Cuando hay una situación en donde el perfil académico, científico, está en riesgo, ¿qué se puede perder por meterse mucho en la política, por ejemplo? Yo creo que aquí es importante tener presente que cuando uno habla como experto, hay una confianza pública que se le deposita a uno desde el mundo no académico, y desde el mundo académico hay una vigilancia hacia lo que uno dice. Entonces uno tiene que ser capaz de mantener la confianza pública y al mismo tiempo de mantener el respeto de los pares en la academia, cuando uno se enfrenta a esto. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juan David aquí. Si es que uno tiene puesto más de un sombrero, me encantó la expresión de los sombreros, que en Chile no lo usamos, pero se entiende perfecto. Uno entonces tiene que explicitarlos. Porque a veces es que uno habla no desde la academia, pero uno es profesor, por ejemplo, ocurre mucho, en Chile es muy común que hay profesores part-time, ¿no? Y firman como profesor, pero en realidad están avanzando en intereses privados. Lo que eso logra hacer, primero, es destruir la confianza pública que se tiene en la opinión de la persona, cuando no se transparenta, pero además perder el respeto de los pares. Entonces, eso es muy costoso y no es buen negocio para nadie. Ahora, hablar desde los intereses privados es algo que es perfectamente legítimo. Y si el abogado de una empresa privada, por ejemplo, quiere dar una opinión en su calidad de tal, es perfecto, o quiere ser vocero de intereses privados, es perfectamente posible y deseable incluso que lo haga, ¿no? El mercado de las ideas se robustece cuando todos participamos. Pero hay que tener cuidado con el cómo uno se presenta para efectos de no traicionar las expectativas que uno quiere mantener. Y yo creo que ese es el principal consejo cuando uno cruza una vereda. Yo, en lo personal, he estado vinculado con ideas políticas en Chile y no tengo ningún problema en defender algunas ideas en las cuales creo. Siempre me he fijado de cumplir con algunas condiciones que para mí me hacen sentirme más cómodo. Primero, nunca acepto dinero, nunca. Si tú aceptas dinero de algo, te compromete más, ¿ya? Ahora, es normal en la profesión del abogado que al abogado se le pague para defender algunas causas, ¿ya? Entonces, aquí hay distintos modelos, ¿ya? Este es el modelo con el cual yo me siento más cómodo. Lo segundo es nunca militar formalmente en alguna parte para que uno mantenga la posibilidad de criticar después al movimiento con el cual uno coincidió en algún momento cuando uno está avanzando en idea. Y lo tercero, tener coherencia ideológica con aquello que uno está defendiendo. Y defenderlo del modo como uno quiere hacerlo. Hay distintas veredas que uno puede elegir, distintos tipos de argumentos que uno puede elegir. Yo creo que si uno cumple con estas cosas, uno se siente mucho más cómodo cuando uno está opinando. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Andrea, por favor, sí. Sí, agregaría algo muy breve. También me parece que eso depende de la coyuntura de cada país, ¿no? En Argentina el debate público es súper polarizado, o estás o no estás, ¿no? Con el gobierno, con Cristina, con Macri, con el que sea de turno, digo, no se trata de levantar ninguna bandera. Entonces, entrar en el discurso político partidario tiene mucho costo porque uno queda, es difícil despegarse después, uno queda asociado con el gobierno y todo el gobierno, no con determinado valor que el gobierno, sino es como que te meten en la bolsa. Entonces, en ese sentido, yo tiendo a ser muy cuidadosa, digamos,
justamente por lo difícil que es después intentar explicar, ¿no?, a la sociedad o los medios o la audiencia del ciudadano de a pie. Es esto que yo decía, en Argentina se usa mucho el concepto del carpetazo, ¿no? Te hicieron el carpetazo y después uno queda en una condición muy desfavorecida, ¿no? Uno queda muy solo después intentar explicar, desdecirse, ¿no? Entonces, frente a contextos o sociedades sumamente polarizadas, uno tiene que ser extremadamente cuidadoso porque después es muy difícil como este rol pedagógico que uno quiere tener y explicar y se anula. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Juan David. Bueno, yo estoy de acuerdo con Andrea y son Sergio. Agregaría tal vez lo siguiente, y es, en primer lugar, por el tipo de actividades profesionales de un abogado, independiente de en qué lugar esté ejerciendo su profesión, el abogado o la abogada se está jugando, por así decirlo, su pellejo en cada opinión que da, en cada concepto que entrega, en cada audiencia que participa, en cada columna de opinión en la que así no esté hablando, digamos, de asuntos jurídicos expresamente. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de nuestro servicio, a nosotros, digamos, nos valoran por la imagen que proyectamos, si somos confiables, si no somos confiables, si somos rigurosos, si somos interdisciplinarios, si somos innovadores, bueno, la que sea la imagen que hayamos generado, pero esa imagen es la que tienen en cuenta las personas para contratarlo o simplemente para escucharlo a uno. Así que creo que para quien quiera ejercer la profesión legal, independiente de que tenga o no un perfil público, como puede ser el político, tanto en el ejercicio privado, cuando entrega un concepto, cuando presenta una demanda, cuando participa en audiencia, como en las actuaciones públicas, políticas o no políticas, uno siempre se está jugando su fama. De manera que lo que pasa con el ejercicio digamos, de actividades que son políticas, uno simplemente está, por así decirlo, exacerbando esa condición. Uno se está poniendo como, se está poniendo a sí mismo unos reflectores en donde uno va a entrar en un foro en donde, como explicaba Andrea, y creo que no es solo en Argentina, aunque creo que ya es bastante radical, y es donde hay amores y odios, ¿verdad? Y entonces, exactamente como decía Andrea, entonces a uno lo empiezan como a encasillar y uno ya quedó encasillado y eso es un riesgo. Pero al mismo tiempo, y por otra parte, a mí me parece muy difícil ejercer la profesión legal sin tener opiniones políticas en el ejercicio mismo de su profesión. Digamos, la ley no es neutra y la manera de interpretar y de implementar la ley no es neutra. Usted me dirá, no, bueno, eso de pronto, en temas de derecho público lo entiendo, pero y derecho civil, bueno, hasta en derecho de familia hay un ámbito de lo político y lo público. Las reglas sobre la sucesión, las reglas de un país sobre qué porcentaje la persona puede disponer y qué porcentaje obligatoriamente va a su familia. Eso, por ejemplo, tiene un impacto enorme en la distribución de la riqueza de un país, ¿verdad? Porque si las reglas, por darles un ejemplo, de sucesión establecen una obligatoriedad de pasarle un porcentaje muy alto de lo que deja la persona que muere a su familia, pues eso quiere decir que lo más probable es que la riqueza va a seguir concentrada. Entonces, fíjense ustedes que digamos, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad presentando mis exámenes preparatorios, que no sé si para ustedes ocurre igual, pero para graduarse de abogado en la universidad en la que yo estudié en Colombia, uno tenía que hacer 9 exámenes finales que cubrían todo el derecho.
Y entonces, por ejemplo, para derecho civil había derecho civil 1 y derecho civil 2. Y derecho civil 2 era, y luego estaba familia. Había uno que era solo sobre derecho de familia, que les voy a contar, a mí no me gustaba. Pero bueno, pero tenemos que pasar. Y yo tuve, el examen era oral, era con un profesor, que era el que me había enseñado una de las áreas de derecho de familia. Y yo sabía que él era muy conservador. Entonces, por ejemplo, él no estaba, digamos, él estaba totalmente en contra de los, digamos, de los matrimonios de parejas del mismo sexo y de nada que se saliera, digamos, del canon cristiano, judío-cristiano. Y él me hizo una pregunta que tenía que ver con el matrimonio y que tenía que ver con las causales de nulidad del matrimonio. Y la pregunta que él me hizo me obligaba a mí a responderle. Él quería que yo le respondiera como él pensaba políticamente. Él quería que yo le respondiera que si un hombre no era fértil, entonces era una causal de divorcio legítima. Y entonces yo le decía, ¿pero por qué? Si no es una enfermedad transmisible, no va a afectar en la salud a su pareja. ¿Por qué tiene que ser una causal de nulidad del divorcio? Y a pesar de que no existía esa causal expresamente, su manera de interpretar la ley es que el matrimonio era para tener hijos, que eso es una manera de ver el mundo, y él tendrá su manera de ver el mundo, y me la impuso y me rajó, y perdí ese examen, pero porque yo no le iba a responder lo que él quería con su visión, y esto era un tema de derecho de familia. Entonces, en todas las áreas del derecho siempre hay un aspecto político, y creo que nuevamente, como estaba diciendo, y con esto cierro, pues hay que poner las cosas sobre la mesa, hay que poner las cosas transparentemente. ¿Cuáles son los valores que yo estoy defendiendo? O sea, cuando yo ejerzo mi profesión, hay unos valores que yo estoy defendiendo. Entonces, creo que sí, creo que no es posible, así uno no sea consciente, ejercer apolíticamente el derecho. Muchas gracias a todos. Y quisiera hacer una pregunta justo en la línea en la que estamos, quizás una pregunta un poco polémica, pero interesante. Andrea nos podría quizás brindar una perspectiva distinta del derecho y especialmente va enfocado, bueno, a Sergio, que entiendo que su especialidad es el estudio de las Cortes Constitucionales. Entonces, ¿cree que un juez de una Corte Constitucional o un órgano equivalente debería participar del discurso público? En este sentido, ¿de qué manera debería hacerlo y cuál sería el límite si es que lo hay? Y esa sería, digamos, mi pregunta para ustedes. Por favor, Sergio, si puede comenzar. Gracias. Es una pregunta muy importante y la respuesta depende del modo como los jueces se legitiman en las distintas jurisdicciones. Para que un juez pueda legitimarse dentro de la jurisdicción donde éste ejerce, este juez tiene que participar de la narrativa que hace que el sistema de justicia sea obedecido y mantenga una cierta autoridad en el sistema. Entonces, si tú haces esta pregunta en Francia, por ejemplo, la respuesta es rotundamente no. Los jueces solamente opinan a través de sus decisiones. Incluso allá los jueces tienen prohibición de publicar disidencias judiciales. Y tienen ciertos códigos que mantener. Por eso la respuesta depende mucho de la tradición jurídica donde uno trabaje. Y hay sistemas donde los jueces tienen más accountability que en otros, y eso obviamente que afecta el modo como los jueces operan. Ahora, eso es si uno quiere mantener el mainstream, ¿no? la tradición jurídica sobre la cual uno trabaja. Porque a veces los jueces tienen la agenda de modificar las cosas, de cambiar el modo como funcionan las cortes. Y ahí entramos en un terreno distinto. En ese sentido es relevante fijarse en cuáles son los arreglos institucionales que gobiernan a la Corte. Por ejemplo, si tú tienes un juez que es nombrado joven y que dura muy pocos años en sus funciones y que no puede ser renovado, ese juez naturalmente va a estar pensando en cuál va a ser su trabajo una vez que deje la Corte. Y las audiencias de ese juez, por lo tanto, van a tener que ver con las ambiciones laborales que ese juez tenga cuando deje la Corte. Pero si tú nombras a un juez que se va a retirar de la profesión el día que termine, aunque dure poco tiempo, o nombras a un juez que dura mucho tiempo en sus funciones,
obviamente que los incentivos de ese juez cambian y las audiencias de ese juez cambian. El tema es que los jueces tienen agendas individuales. A veces los jueces vienen desde la academia, y cuando vienen desde la academia tienen cosas escritas que van a condicionar el modo como ellos se van a comportar después en sus opiniones. Los jueces académicos, por lo menos esta es la experiencia que yo he visto en Chile, suelen ser mucho más activistas y más opinantes que los jueces no académicos. Los jueces no académicos suelen suelen respetar mucho más la tradición judicial, por lo menos eso es lo que he podido observar acá, que los jueces que vienen desde el mundo académico. Y el modo como ellos se legitiman tiene que ver con la audiencia que ellos eligen. Si la audiencia que ellos eligen es la audiencia académica, o la audiencia de los movimientos sociales, o la audiencia política, ¿no? Es distinto a que si la audiencia que ellos eligen son sus pares jueces. Porque si la audiencia que ellos eligen son sus pares dentro del Poder Judicial o del sistema de justicia, evidentemente que van a tener que acercarse mucho más a lo que ellos están, a la carrera donde ellos se sitúan. Por eso no hay una respuesta única a tu pregunta, pero sí hay una manera normativa de acercarse al tema. Y para contestar a la pregunta desde la perspectiva normativa tenemos que preguntarnos en cuáles son esos objetivos que quieren perseguirse. Si es que, y en eso el contexto político ayuda mucho, ¿no? Si es que el tribunal tiene que construir su autoridad después de un periodo dictatorial, no es lo mismo a que si un tribunal está participando en una democracia que ya está consolidada y que es relativamente competitiva, porque los desafíos que van a tener esos jueces son distintos. Pues. Muchas gracias, Sergio. Andrea, por favor. Sí, agregaría solo un par de cosas. Digo, Sergio abordó todo esta ala de audiencia, de la teoría de Baum, digamos. Algo que sabemos todos es que los jueces, y más de las Cortes Constitucionales o las Cortes Supremas, dependiendo del diseño institucional de cada uno de los países, son actores políticos que inciden en la vida política porque deciden temas de política pública, digamos. Entonces, desde el vamos, digamos, sincericidio, digamos, para algunas personas que no, la justicia, la imparcialidad, el velo, bueno, no. Los jueces deciden sobre temas de política pública. El problema es cuando estamos hablando de una institución política a cuando estamos hablando de una institución política partidaria, ¿no? Ese es el problema, cuando la justicia se partidiza, ¿no? Y el rol de los jueces, digamos, va a ser político, no queremos que sea político partidario, es decir, que levanten la bandera de determinado grupo político, partido político o grupo económico, digamos, justamente porque se pierde la imparcialidad al momento. Ahora, ¿de qué forma los jueces, digamos, tienen la oportunidad de incidir en la política pública, de incidir en la política partidaria, y bueno, a través de sus decisiones y de sus fallos, digamos? Dentro de Judicial Politics hay una corriente muy grande que justamente estudia el comportamiento de los jueces, ¿no? ¿Qué es lo que motiva y nos permite entender por qué los jueces votan como votan? Y básicamente hay tres modelos. El modelo legal es el que se enseña en las carreras tradicionales de abogacía, que los jueces deciden conforme al derecho, ¿no? Esto que decía Juan David recién, bueno, falso. La ley no es clara y no es 100% neutral. Hay un alto espectro para la interpretación y que para cada quien le meta de su condimento. Es por eso que la segunda forma de concebir cómo es que los jueces votan como votan y cómo inciden, digamos, en la política es el modelo actitudinal, en donde dicen que los jueces deciden en función de las particularidades del caso, vis a vis la ideología, la formación, el perfil actitudinal, que es el modelo actitudinal. Esto es, un juez, digamos, lo tenemos sentado en su tribunal, digamos, en su despacho, con los códigos, la constitución, las leyes, pero vemos atrás que tiene un crucifijo, o vemos que tiene el pañuelo verde, vemos que trae un bagaje cultural que le va a ayudar justamente a interpretar frente a la variedad de las normas. Y el tercer modelo, digamos, de influencia, digamos, es este modelo más estratégico, en donde tenemos un juez que decide en función de las particularidades del caso, de sus preferencias, digamos, pero también en función del contexto político en el cual está inserto. Es decir, tenemos este juez con sus libros, sus códigos,
con la cruz o el pañuelo verde y el teléfono sonando en donde es el presidente, es el sindicato, o una marcha, digamos, ahí en la puerta, cacerolazos, en donde está inserto en un contexto mucho más complejo. Entonces, desde el punto de vista más politológico, digamos, para responder tu pregunta, bueno, hay múltiples formas de entrada, digamos, y bajadas de línea políticas que tienen los jueces, no en todos los casos, en determinados casos, y generalmente va a ser en aquellos casos que se le pidan que intervengan, estos casos de la politización de la justicia, ¿no? Se politiza porque la justicia, porque se judicializan los problemas, ¿no? Esta dificultad de las instituciones tradicionales para resolver los conflictos de política pública, sea el Congreso, digamos, esta situación de impas, lo que hace es que estos conflictos se judicialicen y es ahí cuando los jueces, digamos, toman estos casos y indefectiblemente entran en esta arena política y en muchos países política partidaria cuando las instituciones no están consolidadas y fuertemente independientes. Excelente, muchísimas gracias, Andrea. Juan David, no sé si quisieras acotar algo y también tal vez darnos tu experiencia un poco de cómo es la Corte Constitucional colombiana o si ustedes tienen también su, no sé si Corte Suprema de Colombia o cómo la llaman, porque bueno, dependiendo del país cambia, pero sí podrías por favor tú acotar eso y darnos tu experiencia y tu opinión al respecto. Muchas gracias. Sí, gracias. La Corte Constitucional fue creada en Colombia en el año 1991. Antes, cuando no existía la Corte Constitucional, el Tribunal de Cierre Constitucional era la Corte Suprema de Justicia. Entonces, con la Constitución del 91, digamos que se generó este órgano especializado de cierre constitucional, pero en los últimos 30 años hubo muchas diferencias entre las altas cortes porque eran un poco recelosos de que la Corte Constitucional fuera cierre en materias que consideraban que eran de ellos. Pero digamos que creo que eso cada vez ocurre menos y digamos que la Corte Constitucional un poco, siento yo, terminó prevaleciendo en su condición, digamos, de ser el Tribunal de Cierre Constitucional. ¿Sí? Porque, digamos, para que se hagan una idea, hubo momentos en donde sentencias de la Corte Suprema de Justicia fueron demandadas y conocidas por la Corte Constitucional, quien reversó en ocasiones las decisiones, y bueno, eso generó lo que en Colombia llamaban un choque de trenes, pero bueno, ya está un poco decantado y ya hay como unos principios acordados para evitar ese tipo de situaciones. En Colombia, la Corte Constitucional está compuesta por 9 magistrados y los magistrados son elegidos por el Congreso de la República de ternas que, digamos, envían desde diferentes órganos. Entonces, hay una terna que puede enviar la presidencia, entonces la presidencia de la República presenta, digamos, 3 ternados. El Consejo de Estado puede presentar para otra terna, y si no estoy mal, la Corte Suprema se puede presentar otra terna. Entonces, digamos que la composición de la Corte Constitucional es elegida de esa manera combinada entre los 3 poderes. No son elegidos popularmente y creo que eso debería tener implicaciones en cuanto hasta dónde pueden llegar o pues por su responsabilidad precisamente por no ser elegidos, pero al mismo tiempo yo desconfiaría muchísimo de quien hablara en términos de que los jueces simplemente interpretan la ley, como estaba diciendo Andrea. Tengo la sensación de que cuando tenemos ese tipo de posturas, lo que esconden realmente es preservar un statu quo, es querer preservar un statu quo. Para bien o para mal, no estoy juzgando si eso es bueno o eso es malo, pero muchas veces esas posturas restrictivas lo que precisamente buscan es que las cortes no se vuelvan agentes de cambio social, político, económico. Y en Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional en los últimos años en particular ha generado unos cambios muy grandes, particularmente en la extensión de los derechos sociales y civiles, tomando decisiones que quizás el Congreso de la República nunca iba a tomar,
con temas que son polémicos, que dividen, pero pues ha tenido ese rol y pues la ventaja es que pues los jueces tienen que motivar sus decisiones, entonces los podremos juzgar a partir de las motivaciones que públicamente den y podemos juzgar la calidad de sus decisiones precisamente por esas motivaciones, a diferencia de lo que ocurre con, por ejemplo, un parlamentario que está votando, a nadie a él no tiene por qué escribir porque votó de X o Y manera, simplemente va votando, luego escoge si dice o no por qué votó, pero nadie le está, digamos, puede que sus electores luego se lo cobren, pero pues sus justificaciones y motivaciones generalmente no las encontraremos. En cambio, el juez sí. Eh, y creo que pues si en Colombia, digamos, la constitución no es simplemente la constitución, es la constitución política, tiene ese apellido formalmente y en la realidad se le reconoce, digamos, ese poder político. Y todo lo político en últimas tiene que ver con la asignación de poder. Entonces, pues la verdad es que me parece muy difícil que un juez no esté de alguna manera asignando y redistribuyendo o manteniendo poderes con sus decisiones y mucho más un juez constitucional. Entonces creo que en últimas pues tendrá incidencia en lo público, tendrá incidencia en la política, no necesariamente en la política electoral, pero sí en lo político en la medida que está arbitrando poder. Muchísimas gracias, Juan David, súper claro. Para finalizar, quisiera hacerles una última pregunta a todos en general, para nuestra audiencia, ¿qué consejo le podrían dar referente a en qué otros espacios o instituciones pueden actuar los académicos, por ejemplo, o en qué tipo de redes académicas o distintas áreas se podría involucrar uno para poder participar del debate o para Juan David, que nos habló acerca de dejar esta zona de confort y lanzarse, cómo tomar la decisión. También recibimos esa pregunta, entonces si por favor podrían contestarnos de eso, empezando con Sergio. Bien, sobre todo para personas más jóvenes, yo reiteraría algo que ya dijo Juan David, y es que es importante probar, ¿no? Porque uno tiene que descubrir, identificar y descubrir cuál es la vocación que uno tiene, como también dijo Andrea en su presentación. Y una vez que uno descubra esa vocación, uno tiene que ser consistente con ella y entender cuáles son las posibilidades para incrementar el éxito dentro de la disciplina que lo va a llevar a uno a satisfacer esa vocación, y cuáles son los costos que uno va a pagar por ella. Entonces, si uno quiere ser un académico en un modelo más puro, ¿no? O en un modelo menos puro, eso es relevante. Si uno quiere hacer una diferencia en el mundo de los derechos humanos, por ejemplo, asociarse con organizaciones de derechos humanos tiene mucho sentido. Hacer litigación y consultorías y ayudar en ese mundo tiene harto sentido. Lo importante es ser consistente, pero para ser consistente primero uno tiene que ser capaz de identificar cuál es esa vocación. Y hay gente a la que le toma mucho más tiempo que otra, y aquí es un tema muy personal, depende mucho de la madurez que uno tenga, depende mucho de la seguridad que uno adquiere, depende también de la forma como uno fue orientado, ¿no? Tener un mentor siempre ayuda, ojalá un buen mentor, no un mal mentor. Y muchas veces uno no toma la decisión hasta que no se pone a trabajar. Yo me di cuenta que a mí no me gustaba practicar el derecho como un abogado de tribunales una vez que hice la práctica jurídica, ¿no? Me di cuenta que me gustaba mucho más el mundo de las ideas y mucho menos el mundo más práctico, ¿ya? Y después, estando en la academia, me di cuenta que hay cosas de la litigación que me gustan y yo puedo hacer amicus curiae y puedo participar en causas con las cuales me identifico, pero de acuerdo a mis propias condiciones que me hacen sentirme cómodo. Entonces, para mí la academia es un lugar que ahora lo veo como muy natural, digamos. Ahora, si ustedes quieren avanzar y ser académicos, probablemente van a tener que hacer o sea, natural, digamos, que hagan un doctorado. El doctorado es un proceso largo, un proceso exigente y que requiere un compromiso muy importante. Para muchos es muy costoso, además, en términos familiares, sobre todo si están pensando hacer un doctorado fuera de sus países. Y ahí hay otras cosas que considerar, que tienen que ver con la vida personal de cada uno, ¿no? Los compromisos familiares que uno tenga o sociales que uno tenga, que también hay que
hay que meterlos en la juguera de consideraciones. Por eso mi principal consejo es, primero, identificar la vocación y segundo, ser consistente con ella. Muchísimas gracias, Sergio. Andrea, por favor. Sí, no sé, yo creo que mi recomendación sería más hagan, ¿no? Proactividad. Si uno quiere probar la vida académica, bueno, juntarse con algún profesor que necesite asistentes de investigación. Todos hemos empezado a trabajar como asistentes no remunerados, digamos, hasta que después uno obtiene, ¿no? Si uno le gustaría incidir en el debate o tener un rol más activo en la vida política o sociedad civil, bueno, hacer pasantías, tocar puertas de ONG, digamos, eso nunca está de más, digamos. Inclusive, digamos, todo eso termina siendo parte de la formación de uno. Yo no nací sabiendo que quería hacer un doctorado, digamos, ni sabía lo que era un doctorado, terminé la licenciatura y no me metí en un doctorado. De hecho, trabajé en un fondo de inversión, no sé, probé la vida tradicional laboral y dije, no, no es para mí, bueno, vamos por una maestría, y después me convencí, bueno, vamos por un doctorado. Está bien dudar y está bien tomarse el tiempo, ¿no? No hay que seguir el caminito, ¿no? Generalmente los determinados profesores es de acá la maestría, el doctorado, postdoctorado. Bueno, no sé, tal vez no, digamos. Obvio que cuanto antes haga uno el doctorado mejor, pero si uno llega al doctorado con más cosas en la mochila, bueno, tiene una ventaja comparativa al resto de los compañeros. Entonces, mi recomendación es hacer, probar y deshacer, como decía Juan David. Está bien equivocarse, es mejor equivocarse que no hacer. Vía política pública, yo diría ONGs, las más activas, con los fines más cercanos a lo que a uno le interesa, y la investigación, acercarse a profesores, que los profesores siempre van a encontrar alguna tarea a los alumnos que estén interesados en ese tipo de asistencia. Muchísimas gracias, Andrea. Y para finalizar, por favor, Juan David. Bueno, yo complemento lo que dijeron Sergio y Andrea con lo siguiente, y es, primero, estoy completamente de acuerdo que el mundo de la academia es un mundo de largo aliento. No es de una carrera corta y un sprint y ya está. No, es de carreras largas. Un doctorado es lo más parecido a entrenar para una maratón y correrla. Y el mundo académico también. Los tiempos, digamos, que van más despacio que en otros tipos de ámbitos. Pero lo que les voy a decir a continuación no está restringido al mundo académico. Realmente creo que aplica para cualquier actividad profesional, y es que pues hay que perseverar. En el sentido, de pronto esto suena contradictorio cuando les decía que tenemos derecho a equivocarnos y a probarnos, tenemos derecho a equivocarnos y a probar, pero es que cuando digo que hay que perseverar es que indudablemente todos en algún momento vamos a tener un fracaso, una derrota, algo que no salió como queríamos. Eso va a pasar, a todos nos pasa, todos los días, no importa la edad, no importa si llevan décadas en esto. Todos fracasamos en algo o sale algo como nos gustaba. Y pues ante eso, la diferencia está en quienes perseveran o quienes no perseveran. Cuando yo estaba en las últimas etapas de mi doctorado, que muchas veces para quienes hacemos un doctorado, esas etapas son las más duras, mi supervisor me decía, mire, quienes terminan la tesis no son los que nunca se cayeron, no son los que no se equivocaron, son los que se pararon siempre que se cayeron, son los que aprendieron del error o del horror y enderezaron su camino o cambiaron su camino. Y hay una frase de Winston Churchill que a mí me gusta mucho, se las voy a leer porque encapsula eso que acabo de decirles, y es la siguiente, dice Churchill: el éxito no es final y el fracaso no es fatal, es el coraje para continuar lo que cuenta. Entonces, mientras ustedes estén convencidos de que es lo que quieren hacer, de que es su vocación, de que merece la pena, hombre, mujer, perseveremos, que esto no es de corto plazo. Casi todo en la vida que nos da frutos y nos hace felices implican esfuerzos de largo plazo. Gracias.
Muchísimas gracias a los ponentes y para finalizar les quiero invitar a todos los que han estado aquí, así como les han reiterado nuestros ponentes, que uno tiene que ser valiente, lanzarse, ser perseverante, fallar en el intento, que es parte del crecimiento que tenemos todos. Y por eso les dejamos el link nuevamente para que publiquen con nosotros, nos manden sus ideas, contribuyan a la formación del debate público, de este discurso público, y los que quieran empezar su camino como académicos, láncense en estos pequeños retos y vayan formándose y no se olviden que nosotros como jóvenes tenemos un rol crucial en nuestra sociedad. Y más bien, muchísimas gracias a los ponentes por esta excelente presentación que nos dieron, sus consejos, sus experiencias, todo lo demás es, de verdad les quedamos enormemente agradecidos y les deseo a todos una excelente noche y no se olviden de publicar con nosotros, nuevamente les dejamos el link. Gracias, buena noche con todos. Muchas gracias, Gracias. Sergio, Andrea y Juan David. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, que estén bien.